El proyecto de la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto aterrador. Ha entrado en una fase nueva. Al principio solo era el mercado común. El mercado común era un mercado económico. Bueno, pues evitar las barreras. Los países europeos eran muy pequeños en comparación con Rusia y en comparación con Estados Unidos, y había que hacer algo, claro, ¿no? Pero eso ha ido evolucionando. Lo que fue al principio un asunto más bien económico, ahora se ha convertido ¿en qué? Se ha convertido en el proyecto de los Estados Unidos de Europa. Los Estados Unidos de Europa es la creación de una nación europea nueva. Una nación europea donde no hay cabida para las lenguas europeas actuales, para la cultura, porque se está haciendo un proceso de unificación sobre la base del inglés macarrónico, lo que se llama el inglés institucional, que es el de las instituciones. A mí me asombra, por ejemplo, que aquí en Cataluña la gente que está muy preocupada por el catalán no esté preocupada por el proyecto el proyecto de destrucción de las lenguas europeas. Europa tiene 50 lenguas, 50 más o menos. Algunas muy conocidas y otras muy poco conocidas, como es el pachueco. ¿Habéis oído hablar del pachueco alguna vez? El pachueco es una lengua que se habla en 12 pueblos de la provincia de Zamora. Por cierto, hoy me acaban de mandar un mensaje de móvil, alguien que me ha dicho: he visto tu vídeo sobre la situación del euskera y hablas del pachueco. Muchas gracias, te doy las gracias, porque eres el único que aquí se acuerda de que existe el pachueco. El pachueco es una lengua emparentada con el bable y con el antiguo idioma leonés, que ha sobrevivido en unas condiciones muy curiosas, en 12 pueblos solo se habla. Bueno, la gente tiene derecho a hablarla, lógicamente, ¿no? Sin embargo, yo estuve allí, estuve hablando con ellos, conocí a chicos que habían escrito 2 o 3 libros en pachueco incluso. El pachueco no lo entiende, yo como castellano hablante me hablan en pachueco y no les entiendo a la gente. Y entonces, claro, el pachueco, alguien dice, bueno, pero eso es anecdótico, vale, pero lo que se está haciendo en la Unión Europea es la creación de una nación nueva con una lengua nueva, única, y esa lengua es el inglés. No el inglés popular que se habla en Inglaterra, sino una leonengua nueva, que es el inglés que enseñan las academias, que no es el inglés auténtico. Claro, es el inglés internacional. Claro, que tiene unas características muy inquietantes, porque es un inglés que no sirve para la comunicación profunda. Es un inglés para la transmisión de órdenes, para comprar y vender, para irte de vacaciones y poco más, ¿no? Entonces, claro, el proyecto de la Unión Europea significará a largo plazo, por ejemplo, un problema gordo para el euskera, para el catalán, para el gaélico, que es el idioma de los irlandeses, para el bretón, que es otro idioma celta que ha sobrevivido en la Bretaña francesa, y para muchas lenguas, ¿no? La Unión Europea es un proceso de laminación, claro. Por ejemplo, ahora quieren crear un ejército europeo de 2 millones de soldados y soldadas, puesto que llamarían a filas a chicos y chicas entre los 18 y 22 años. Lo quieren hacer ya mismo, en 2 años. Entonces, si hay 50 lenguas, un ejército no funciona con 50 lenguas. Uno de los elementos homogeneizadores es los ejércitos. Aquí, por ejemplo, ¿cuándo se empieza a exigir el uso del castellano? ¿Cuándo? Cuando se establece el ejército español. El ejército español no se crea antes de 1830. Antes había ejércitos de voluntarios, pero cuando se crea el ejército, entonces resulta que para la transmisión de órdenes en el ejército era necesario que la gente entendiera el castellano. Y entonces empieza la presión muy fuerte. Eso en el País Vasco se ve perfectamente. El euskera empieza a retroceder cuando empiezan a ser llamada a filas gente de allí, que antes no se hacía. Entre otras cosas porque el sistema foral de allí prohibía que se reclutara gente en los territorios forales. Por ejemplo, en Vizcaya no se podía reclutar. Entonces hubo que suprimir los fueros para que se pudiera reclutar allí gente para el ejército. Entonces, si no se entiende la relación, por ejemplo, entre los ejércitos y las lenguas, es que no se entiende nada. Un ejército europeo no puede ser efectivo con 50 lenguas. Pero ni siquiera con 7. Por ejemplo, el castellano. ¿Está en peligro el castellano? Sí. Yo soy castellano parlante. Yo lo llevo diciendo hace tiempo. Al castellano le quedan 2 generaciones. Decís, qué locura. La gente se queda atónito, pero si lo hablan 500 millones de personas. Eso no tiene importancia. Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de los colegios en Madrid son bilingües, en inglés y castellano. Y cada vez el castellano pinta menos y el inglés pinta más. Proyectar eso sobre 20, 25 años, ¿qué va a quedar del castellano?
Hace poco me decían de un colegio de clase media baja, no era un colegio rico. Dice, aquí ahora mismo los 2/3 del tiempo lectivo se da en inglés, 1/3 en castellano. Dice, pero cada profesor o profesora que se jubila se introduce alguien que sepa dar las clases en inglés. Dice, entonces, si a 5 años vista ya se ha jubilado toda la gente que las da en castellano, conseguiríamos un 100% de horas lectivas en inglés y solamente habría luego 1 hora o 2 de castellano, ¿no? Yo tengo derecho a defender mi lengua materna, pero detrás de esto hay un proceso de unificación lingüística, que es la Unión Europea. Es decir, lo que ha sido Europa hasta ahora va a desaparecer. Europa ha sido ahora una fusión de pueblos, con muchas lenguas, muchas culturas y una gran variedad. Europa ha sido muy variada, porque eran además pueblos pequeños que convivían unos con otros. Si nos situamos en el siglo XVIII, pues solo en la península ibérica había 10 o 12 pueblos que convivían, ¿no? El Estado en la época todavía no tenía capacidad para unificar. Por ejemplo, en el siglo XVIII en Cataluña el 90% de la población hablaba catalán y no conocía el castellano o el francés, ¿no? En los procesos de introducción de una lengua foránea y ajena es un fenómeno de los siglos XIX a través de la escuela, a través del ejército y a través de otras medidas, ¿no? Ahora se está haciendo lo mismo en Europa. Por tanto, la gente que concibe las cosas como simplemente una situación en la cual existe un conflicto entre Madrid y Cataluña, echad un vistazo a Bruselas.